Desde la Universidad Católica de Oriente en Antioquia, República de Colombia, presentamos un saludo a toda la comunidad universitaria, no solo de las universidades católicas, sino de las universidades no confesionales. El curso que estamos lanzando en cabeza de la Universidad de Trujillo, en Perú, es un curso que tiene toda la intencionalidad de poner en el eje de reflexión de la comunidad académica, por supuesto en primer lugar los estudiantes, el tema del cambio climático en la perspectiva de la encíclica Laudato Si. Este curso tiene una relevancia muy particular porque nos permite entendernos frente a las tareas que nos corresponde en un mundo que está en situaciones límite y que nos está demandando actuaciones valientes y decididas en el orden personal en primer lugar, pero también en el orden social y cultural. Dedico la reflexión que voy a presentar a la memoria del maestro biólogo Humberto Maturana, chileno. Acaba de morir ese gran personaje y a él dedico esta reflexión, pero con él a los millones de seres humanos que hoy están en la lucha popular para generar las transformaciones que el mundo contemporáneo necesita. Y ahí quiero llamar la atención de la solidaridad que pedimos de todos ustedes hacia Colombia, que viene sufriendo los estragos de un paro cívico, de una lucha social que nos ha costado mucho en términos de vidas humanas y en términos de dignidad de nuestro pueblo. Con eso quiero dejar sentada una postura desde este oriente antioqueño, desde la reflexión que hacemos en los derechos humanos y como un lente director transversal de lo que vamos a decir. Me voy a permitir en la reflexión que se nos solicita desde el Comité Ambiental de la Universidad de Trujillo hacer una prenota y luego entrar en el tema propiamente de la reflexión que nos convoca. Esa prenota tiene que ver con el concepto del cambio climático. Me parece que dejar una idea básica es fundamental y ahí viene una primera tarea. No se le pierde a uno su condición de profesor y es documentarse más. De hecho, en el curso se van a hacer múltiples tratamientos de distintas temáticas desde un lente muy importante, el lente del cuidado. La humanidad viene del Homo erectus, está en el Homo faber y vamos hacia el Homo cuidator. O cuidamos lo humano, cuidamos lo ambiental o desaparecemos. Por lo tanto, una reflexión en torno al tema del cambio climático en dirección a la acción es fundamental. Y el cambio climático lo entendemos como las transformaciones que estamos produciendo en este momento particular de la historia y unos años antes, por supuesto, que nos están poniendo en consideración toda la temática de lo que en el mundo está aconteciendo. Hay que parar el daño ambiental, hay que convertir el asunto de lo ecológico en tema prioritario, porque efectivamente son muchos los gases, las sustancias que están apareciendo más allá del deshielo de los polos que van a traer a la naturaleza un montón de microorganismos que estaban sepultados. A más, por supuesto, de lo que nosotros estamos produciendo. Eso se convierte en gases, eso se convierte en sustancias que quedan en el ambiente y desde ahí
Creeríamos que no solo el tema del COVID-19, sino otras posibles pandemias, otras endemias, otras transformaciones ambientales se pueden producir que se vienen en contra de lo humano en primer lugar y segundo en contra de la vida. Entonces, esa consideración hay que hacerla para señalar, para poner la atención en el eje del cambio climático y la responsabilidad que nos cabe también y sobre todo política. La llamada de atención que ha realizado la Thunberg, la chica todavía no mayor en su momento, ahora ya tiene los 18 años, Greta Thunberg, Cambiemos el mundo se llama el libro. Revisémoslo, por favor. Documentemos esta reflexión. Convirtamos esto en trabajo de reflexión académica en las clases, por supuesto de investigación, pero más que nada de extensión, de compromiso desde nosotros como universidades, y sobre todo las católicas, y luego de nosotros hacia el diálogo de saberes con las culturas y con el mundo, donde es mucho lo que tenemos por aprender. Porque sin duda alguna nuestros indígenas y nuestros campesinos tienen en sí mismos un acumulado de saber poderosísimo que puede convertirse en insumo útil para dar el paso a un cambio que es lo que más urgentemente estamos demandando. Y en la mirada católica, y de ahí me voy a detener en la reflexión, hay una postura absolutamente importante y es la encíclica Laudato Si. Loado seas, alabado seas. El Francisco de Roma, haciendo resonancia del Francisco de Asís, la naturaleza como la obra máxima de Dios, que se nos entrega para administrarla y para mejorarla, y vaya si hemos hecho la tarea en contrario. Se nos pidió a la Universidad Católica de Oriente un tema: inversiones éticas para el cuidado de la casa común. Y ahí ya entro al tema, a la reflexión que quiero dejar instalada como base, apertura para nuestro diplomado, para nuestros cursos de formación en las universidades católicas de América Latina, en particular Perú y la Universidad de Trujillo. Esa reflexión quiere presentar muy rápidamente la encíclica Laudato Si. Entiendo por inversiones cada uno de los capítulos que tiene en sí misma la encíclica. Una encíclica rica, profunda y retadora para el mundo. Sin duda alguna, el Papa Francisco es el líder mundial más destacado. Y en sus reflexiones últimas, en particular la Laudato Si, tiene unas propuestas bien interesantes, tema de estudio para cualquier pregrado, posgrado o doctorado en la universidad. Y cuando digo que voy a leer la encíclica, segunda tarea, leamos la encíclica. No puede ser que nos quedemos por fuera de la reflexión, de la propuesta de la Iglesia. Además, tiene una mirada desde la doctrina social de la Iglesia, un tema que seguiremos reflexionando. Vamos a estar después como Universidad Católica también presentando unas reflexiones a los profesores de la Universidad de Trujillo y a otros profesores de otras universidades en torno a lo que significa esa doctrina social de la Iglesia. Y vamos a la encíclica. Capítulo 1. Lo que está pasando en nuestra casa. Una inversión fundamental de abrir los ojos. Ver. Así se llama en doctrina social de la Iglesia. Ver lo que está pasando y se está poniendo en evidencia los problemas
que tenemos con el agua. Es impresionante que en este momento el agua entre a la bolsa de valores de Wall Street y se convierta en una mercancía. No puede ser. El bien fundamental del agua es un derecho básico, no negociable. Y bueno, ahí tenemos una tarea pendiente ustedes y nosotros en torno a ese tema. La biodiversidad que está afectadísima por eso que llaman desarrollo. Eso que llaman desarrollo hay que ponerlo entre comillas, hacer la discusión, deconstruir ese concepto y sobre todo destacar un asunto a propósito de lo que está pasando en nuestra casa, y es la debilidad. Y una debilidad que tiene la naturaleza, dado el poder de la razón, de la ciencia, del conocimiento que tenemos los humanos, y dada la no posibilidad aparente de la naturaleza de responder a lo que nosotros le estamos haciendo. Pero ya está respondiendo. Los temblores, los tsunamis, el COVID y otro tipo de asuntos están ahí diciendo que esa debilidad se puede convertir en una fuerza destructora, y el Papa lo indica con claridad, hasta llegar a la autodestrucción de la vida humana. Y no es un asunto apocalíptico, ni mucho menos, sino un asunto real. Segundo capítulo de la encíclica. Ojo, estoy poniendo en consideración que ustedes hagan la lectura del texto y al final de pronto un par de preguntas puedo dejar para la conversación interna ya con sus grupos de trabajo, con sus profesores, con sus asuntos de investigación y de extensión. El Evangelio de la creación. Esa segunda inversión hay que hacerla, inversión ética. El Evangelio de la creación está contenido en la Sagrada Escritura, la Biblia, y da cuenta del misterio de Dios actuando en la vida. Si algo nos caracteriza es la esperanza y la certeza que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y por lo tanto estamos en el equipo de Dios, como dice el Papa. Estamos en las mayorías que creemos que esto tiene salida y por lo tanto ahí hay una tarea pendiente, una asignatura pendiente para nosotros de las universidades de este continente, en particular las universidades confesionales. Y un asunto bien importante a propósito del Evangelio de la creación, el destino común de los bienes. Por favor, la gran crisis, lo que está haciendo agua en este momento, es que la llamada a ese destino común es una urgencia. Es impresionante que mientras nos están pasando los efectos más graves de la pandemia, vengan a proponer reformas tributarias, reformas pensionales y reformas laborales que van a contravía de los derechos y de la dignidad de los pueblos. Y si hay un destino común de los bienes, también hay una responsabilidad común ante esos bienes. Y en esa inversión, a propósito de esa responsabilidad común, el Papa después va a reiterar en otras partes de la encíclica cómo la lee el equipo que construyó la encíclica. Porque es cierto, pues, que el Papa no se va a sentar a escribir con toda libertad los asuntos que tienen que ver con unas reflexiones de fondo frente a lo que le pasa a la humanidad. Justo ahí viene el tercer capítulo, tercera inversión ética del cuidado de la casa común, la raíz humana de la crisis ecológica. Por favor, entiéndase que esto que nos está pasando con el COVID no es ningún efecto del demonio, ni ningún castigo divino, ni cosas de esas. El fanatismo religioso es un riesgo que estamos atravesando en todo el continente y es, por decirlo menos, lamentable que aún gente de la academia esté en ese
comillas, lavado cerebral. Tema para seguir en debate y en discusión. En esa raíz humana de la crisis ecológica, llamar la atención, como lo hace el Papa, del tema tecnológico. ¿Quién dijo que la ciencia era la mala? Pero también quién dijo que la ciencia era la buena. Ojo, universidades, en nombre de la ciencia, nos han hecho unos golazos. Y digo nos han hecho en términos de violación de derechos humanos. Justo el autor del que acabo de hablar, que recién murió en Chile, Humberto Maturana, tiene un texto que se llama La objetividad, un argumento para obligar. Gravísimo. Los grandes científicos, las grandes inversiones se juntan, toman decisiones que en el común de los casos no son las mejores para la vida humana y para la vida ambiental. Por eso, tener conciencia biológica, tener ciudadanía ecológica es una urgencia. Hoy, en la red de universidades católicas de Antioquia, venimos adelantando un trabajo sobre ciudadanía ecológica que creo que después podremos socializar. Ahí estamos varios profesores de varias universidades católicas investigando ese tema para hacer una propuesta de formación ciudadana en el tema ecológico, en el asunto ambiental. Capítulo 4, una ecología integral. La forma como el Papa presenta el tema ecológico es de una profundidad, pero también de una familiaridad extraordinaria. Cuando el Papa dice que hay necesidad de hacer una ecología ambiental y económica con lo social, hay una fuerza muy especial ahí para pensar en dónde se están haciendo el otro tipo de inversiones. Las inversiones del gran capital, del capital internacional, que han sometido a este mundo a la crisis en que estamos. Ojo, cuando el Papa Juan Pablo II llama al neoliberalismo capitalismo salvaje, tiene toda la razón. Estamos asistiendo a eso y hay que desmontarlo, justo haciendo alusión al tema anterior que propone la encíclica. Esto es un asunto humano, y si es un asunto humano se puede transformar. Por eso hay un capítulo ahí, cuando habla el Papa de la ecología integral, en el tema cultural. Estudiantes, profesores, investigadores, extensionistas. Si no se cambia la cultura, no hay transformación. Pero la transformación se hace en la esfera de lo político. Y por lo tanto es el diálogo cultura y política, conciencia humana que crece, que se profundiza, que se radicaliza y que se hace acción política, transformación de vida desde instituciones y poderes, organización de sociedad, etc. Y ahí el tema intergeneracional. Esta es una deuda que tenemos con las futuras generaciones, con la humanidad, y por lo tanto ahí tenemos toda una mirada por hacer que nos implica una responsabilidad con nuestra descendencia. Estamos hipotecando la vida de nuestra gente. El capítulo 5 de la encíclica Laudato Si, veníamos diciendo, se titula Algunas líneas de orientación y acción. Es de lo mejor que tiene la encíclica, sin la menor duda. Se bajan los expertos de la Iglesia, se dan a la tarea con la anuencia, el aval y la intervención directa del Papa Francisco a pensar qué hay que hacer, qué líneas gruesas de orientación podemos definir. Y vienen unas reflexiones que son contundentes, en las que no me puedo detener, cada una de ellas daría para
varias conferencias, no una, sino varias conferencias, igual aquí en este curso que hoy estamos abriendo con la Universidad de Trujillo, desde la Universidad Católica de Oriente en Colombia, podemos hacer eco a algunos planteamientos que hace el Papa. Primer tema muy importante es medio ambiente y política. Ese asunto ya lo tenía referenciado la encíclica y aquí lo pone en evidencia. Política internacional, que no necesariamente ha de estar mediada por los puros poderes que hay establecidos en el mundo. Y ahí hay una llamada de atención, además bien interesante. Luego de la encíclica Laudato Si, el Papa produce otra encíclica que se llama Fratelli Tutti, sobre la fraternidad, sobre el cambio del sistema que tenemos, el tipo de mundo que tenemos, y en esa encíclica el Papa pone en cuestión a Naciones Unidas, justo llamando la atención de la necesidad que la política internacional sí sea internacional y recoja a cada una de las partes. Aquí tenemos un debate, por ejemplo, en Colombia, y sé que en el resto de América Latina está, ya incluso con algunos países tomaron la decisión de hacer práctico eso, y es el Tratado de Escazú. Por eso, en las políticas internacionales hay que buscar la presión a los gobiernos para que ese tipo de tratados se conviertan en política interna y entre juntos la humanidad pueda hacer frente a ese cambio climático y efectivamente cuidar la casa común. Luego vienen políticas nacionales y locales. Finalmente, todos los temas de lo abstracto, de lo global, de lo mundial, etcétera, etcétera, se resuelven en lo local. Desde nuestra Universidad Católica de Oriente, en Antioquia, decimos lo local, es decir, lo uno y lo otro juntitos, pero lo más fuerte es lo local. Finalmente, donde se resuelve la acción del Estado, donde se resuelve la calidad de vida, donde se atienden los derechos humanos, es en lo local. Y por lo tanto ahí tenemos un campo de acción muy importante, las universidades, en nuestros municipios, en nuestras zonas de influencia, pero por supuesto en el país, por el hombre, en el mundo, como decimos aquí en la Católica de Oriente. Transparencia en las decisiones. Poderosísimo lo que dice el Papa ahí. En la encíclica, en uno de los numerales, está claro que si las comunidades no están de acuerdo con cierto tipo de acciones que hace el gran capital, que hacen los técnicos de la mano de yo no sé qué ciencia, se puede echar para atrás la decisión, se puede detener o se puede reorientar. Maravilloso. Luego viene una política y economía en diálogo, y en esa política y economía en diálogo trabajar todo lo que tiene que ver con la orientación del bien común. Fe y ciencia, un temita de poca monta, ¿no? De lo más grueso que tenemos. Nosotros aquí en esta universidad acuñamos la expresión desde cuando arrancamos de la frase a la verdad por la fe y la ciencia. Eso es de nuestra identidad como Universidad Católica y está en la encíclica Fides et Ratio del Papa Juan Pablo II. Y finalmente, el tema que para mí es más insinuante, la educación y la espiritualidad ecológica. Ahí el Papa, ahí la Iglesia está llamándonos a realizar una reflexión en torno a ese par de herramientas fabulosas para cambiar el mundo, literal, para mejorar esto que tenemos. Es el momento de la acción, el cambio climático no nos da más espera. Los efectos de los daños son mortíferos y la primera especie que está en riesgo es la especie humana. Eso que no se nos olvide.
llama ahí el Papa a otro estilo de vida, pero hay una invitación muy gruesa que aquí posiblemente se va a trabajar en este diplomado o en otro momento, a el Pacto Educativo Global. ¿Sabe? Esa iniciativa es gigantesca del Papa Francisco. Hay que cambiar la cultura para cambiar la política. ¿Desde dónde se cambia la cultura? Desde la educación. Y nuestro quehacer en la educación es maravilloso porque nos puede abrir en la práctica a nuevos imaginarios y a lo que llama la encíclica la conversión ecológica. Hacer el giro hacia lo ecológico, la metanoia, incluir en el inventario existencial de nuestra gente académica. Yo creería que en el pueblo hay más conciencia ecológica, particularmente en los campesinos y los indígenas, como lo dije al comienzo, pero en la cultura nos está faltando mucho una reflexión para la acción, un retomar la sabiduría milenaria de nuestros pueblos y redirigir esta sociedad que tenemos armada. Y finalmente, el amor civil y la política. Ese tema está muy bien trabajado en la Fratelli Tutti. Hacia una mejor política, llama el Papa en uno de los capítulos de la encíclica Fratelli Tutti, esa reflexión. Y no puede la Iglesia, y no podemos nosotros, hacer este tipo de reflexiones, la encíclica la acabo de presentar, sin proponer a la reina de todo lo creado, María, Nuestra Señora, la mujer que entiende que el Dios en el que creemos derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. La madre, reina de todo lo creado, que para nosotros es fundamental. La advocación que tenemos en la Universidad Católica de Oriente es Nuestra Señora de la Sabiduría. A ella y en ella entendemos también nuestra reflexión y nuestra acción. Porque el tema de lo femenino, el tema del cuidado de la vida, sin la mujer no es posible. Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura colombiano, señalaba que nosotros como humanidad ya tuvimos la mirada del desarrollo desde lo masculino. Y dice García Márquez, o hacemos el giro para mirar el mundo y el desarrollo desde lo femenino o desaparecemos. Esa mirada masculina ha sido de poder, de guerra, de dominación. La mirada de lo femenino, la mirada desde la teología mariana, es una invitación a hacer un giro en el pensamiento para producir el giro en la acción. Por lo tanto, la invitación que hay que hacer es a leer la encíclica Laudato Si. Ella, como documento oficial de la doctrina social de la Iglesia, nos está abriendo una serie de panoramas de reflexión. Y aquí en este curso, que es de lo que más me parece interesante destacar como esta jornada de inducción al mismo, se va a hablar de el paradigma del cuidado. Cuidar es la urgencia que tenemos, porque el poder que nos está dando la ciencia y la tecnología es inmenso. Finalmente, en este primer encuentro, queremos invitar desde la Universidad Católica de Oriente para con la Universidad de Trujillo, la ODUCAL, las universidades católicas de América Latina y la red de universidades católicas del Perú, a realizar una revisión de lo que plantea la encíclica Laudato Si. La universidad es un lugar
del que se espera teoría, del que se espera producción científica. Esa producción científica con sello humanista no es negociable en este momento. Y habría que invitarlos a ustedes por lo menos a dos cosas. Uno, leer mucho los textos y los contextos. Yo soy amigo de hablar de eso, en algún momento podremos volver sobre eso, los textos y los contextos. Y dos, esa dimensión espiritual que nos identifica es de un poder trascendental. Hay que orar, hay que meditar, hay que serenar el espíritu. Yo llamo a eso tanquear el alma, oxigenar el alma. Qué momento tan maravilloso estamos viviendo. No es el momento de callar, no es el momento de tener miedo, es el momento de estar en el ejercicio de la política para la transformación desde una cultura humanizada por la educación y desde ahí, como universidades católicas en red, seguir impulsando esta transformación del mundo que se viene dando, donde el actor fundamental es la juventud. Jóvenes universitarios de América Latina, la invitación es a avanzar, pero ojo, mucha reflexión para no ser instrumentalizados por nadie ni por nada, y mucha oración para tener siempre la relación con el otro, con mayúscula, que es el que le da sentido a la vida, para volver efectivamente al evangelio de la creación. Un saludo, muchas gracias, éxitos en este ejercicio académico para todo el pueblo continental latinoamericano.